tranquilidad respecto de la siembra, que hay varios productores de semillas y demás, así que seguramente estarán contentos. Yo también estoy contento porque llueva, pero muchísimas gracias de todas maneras por estar aquí. Queríamos, la verdad, agasajarlos y agradecerles por el esfuerzo que hacen durante todo el año para que nuestro Junín se siga desarrollando. Es una invitación humilde, gobierno de talleres, picantitos ricos como para el vino, pero la verdad que queríamos hacer esta cena, aprovechar para charlar un poquito, expresar algunas ideas de lo que yo considero, desde mi visión por supuesto, que no es ni absoluta ni la verdad revelada, ni nada que se le parezca, pero que como intendente tengo la responsabilidad siempre de no solamente de tomar decisiones, sino también de expresar cuál es la visión del país, del mundo, del Junín, y cuál será nuestro futuro. Y creo que más un ratito empezaba hablando de una de las cuestiones que hacen que en estos días muchas veces se discutan muchas cosas. Y como la verdad nosotros no tenemos nunca nada para ocultar, la verdad era oportuno que lo discutiéramos hoy. La verdad que sinceramente es un gusto tener una mente porque representa fielmente el interés de sus asociados, no porque la verdad que es una sociedad de comercio e industria muy involucrada en las cuestiones de la ciudad, de tal manera que además hoy tiene esta Cámara la responsabilidad de presidir la Agencia de Desarrollo. Es la primera institución que durante, digamos, ustedes van a la Agencia de Desarrollo fue presidida por el municipio durante muchos años, la primera institución que lo preside la Cámara de Comercio e Industria, y además es un momento importante para nosotros como es desarrollar un plan estratégico para los próximos años para nuestra ciudad, donde se han convocado a muchísimas instituciones, muchísimas personas han participado, y Jerónimo representando a la Cámara, la verdad que está haciendo un trabajo enorme, así que Jerónimo, muchísimas gracias. Más allá de las bromas, realmente estoy muy agradecido por el trabajo que ustedes hacen. Voy a empezar, no porque quiera discutir o debatir, pero la verdad es que hoy estamos en Argentina viviendo momentos difíciles, creo que para la sociedad en general, para la actividad industrial particularmente, para quienes tienen responsabilidades de tomar decisiones, de invertir, de fabricar, de producir. Es indudablemente un momento complejo. Las decisiones tomadas por el gobierno nacional, que algunos las pueden compartir, otros no, yo no las comparto respecto de la toma de decisiones económicas, a mi entender hacen que en muchos sentidos estemos estrangulando la actividad industrial, que creo que más allá de la situación económica mundial, que indudablemente es la retracción, hoy miraba algunos de los indicadores de crecimiento de las potencias del mundo, y todas están por debajo de lo que ellas mismas habían previsto que iban a crecer sus productos brutos. Y estamos hablando del orden del 2% general de prácticamente todas las primeras potencias, desde Alemania, que está creciendo apenas el 1,4 para este año, Estados Unidos, que está en el 2,2 cuando pensaba ser el 2,4, China mismo, que estaba pensado en ser un 8,6, está creciendo alrededor del 7,6%. En nuestra región, Brasil, que pensaba crecer el orden del 3%, va a crecer apenas el 1,7%. La excepción es Chile, que va a crecer alrededor del 4,8%, lo que ellos mismos habían previsto. Pero en general, indudablemente estamos en una situación mundial de una recuperación de la actividad económica, pero muy endémica, muy endeble todavía, que hace que indudablemente Argentina no pueda escapar de esa situación, más allá de que seamos fundamentalmente proveedores de soja china, eso no incluye a que tengamos complicaciones. Pero la verdad que creo que las decisiones tomadas en cuanto a cerrar la economía, ya lo he cerrado en los últimos tiempos, tienden naturalmente a afectar de manera importante la producción y de achicar la economía de una manera aún mayor de lo que podría darse por el marco de esta situación de retracción mundial que estamos viviendo. Lo muestran además las estadísticas, la caída de importaciones a la Argentina fundamentalmente toda los bienes de capital, no los bienes superfluos. Los bienes de capital significan repuestos, materia prima para la industria. Muchas veces es razonable que los estados y los gobiernos traten de que esa importación sea suplantada por producción nacional. Pero esos procesos
primero son mágicos, llevan mucho tiempo, y muchas veces no se puede realizar, hasta por una cuestión de razonabilidad económica. No siempre se puede producir absolutamente todo. A veces es bueno que lo produzca otro, no simplemente comprarlo y producir las cuestiones que se puede explicar a ustedes, que son los que producen permanentemente saldos. La realidad es que esta situación económica ha comprimido de una manera importante la actividad económica, la caída, el cetro del dólar, crea además de desconfianzas. Más allá del impacto real de la economía, las sensaciones que deja hace que la actividad económica en general se retraiga. De hecho, la caída de los depósitos en dólares es una muestra del temor generalizado de la gente que se traduce en desconfianza. Y cuando la verdad es que puede haber cientos de medidas económicas. Yo los que en estos 40 y pico años que tengo de edad y los 30 años que hago política, la verdad que las decisiones de políticas económicas, el único resorte que las hace que sean viables no son el pensamiento y la planificación estratégica, es exclusivamente la confianza de la gente. Si la gente tiene confianza, consume. Si consume, se produce. Si se produce, funciona el país. Cuando no hay actividad económica es fundamentalmente porque no hay confianza. Y la verdad es que las sensaciones que nos genera el gobierno, las sensaciones de acortar la venta de dólares, de una FIP que persigue, todas estas cuestiones lo que generan la sensación de que estamos sin libertades y sin posibilidades de crecer, con desconfianzas. Y con esas desconfianzas, indudablemente, lo que estamos haciendo es generando una situación negativa absolutamente, que creo que excede inclusive las propias razones económicas de la crisis. Por eso digo que más allá de las diferencias políticas con el gobierno nacional, la verdad que creo que estamos en condiciones de ser un país distinto en términos económicos y salariales. La verdad que yo no quiero ser de aquellos políticos que añoran o desean que un gobierno se caiga porque fracasa. Yo la verdad que no quiero que este gobierno fracase porque la historia de los argentinos ha sido que detrás de cada fracaso de un gobierno, el fracaso es de la sociedad. Y lo que la padecemos fuertemente es la sociedad. Y lo padecemos en hacemos política, más no importa que partido político. Hoy mismo, en una situación que creo yo la gente está con preocupación, con angustia, con malestar, encrespada, lo vemos habitualmente. La verdad es que tiene que, como consecuencia, que se desprestigia absolutamente toda la dirigencia, fundamentalmente la dirigencia política. Por lo tanto, yo no apuesto al fracaso del gobierno en su gestión, no apuesto a que esta política les vaya mal, ojalá que vaya bien, pero creo sinceramente que están en el camino equivocado del sentido. De todas maneras, digo, soy absolutamente optimista respecto del futuro que tendremos los argentinos en los próximos años. Y la verdad es que aspiro que el gobierno le vaya bien en ese sentido. Y soy optimista por numerosas razones. En primer lugar, porque la verdad hemos aprendido en Argentina, muchos de ustedes han aprendido a funcionar más allá del Estado, más allá de los problemas del Estado. Ustedes saben cómo sostener sus empresas, cómo conseguir mercados, cómo vender, cómo hacer para ganar la rentabilidad a pesar de la presión fiscal, cómo luchar muchas veces contra gremios voraces que no saben entender las dificultades que a veces significa juntar los recursos para pagar un salario. Y en ese esquema de lo que han aprendido nuestros empresarios en nuestras industrias, creo que es posible que podamos recuperar rápidamente el camino de crecimiento. Porque además, la verdad es que creo que lentamente el mundo también empieza a recuperarse. Ustedes saben, yo he estado algunos días en Estados Unidos recorriendo distintos estados en distintas ciudades de Estados Unidos. Y la verdad es que, más allá de lo que leen en medio, que siempre parece drástico, lo vemos a veces acá en también, todo drástico, la verdad es que la situación de los Estados Unidos es compleja, por supuesto. Pero sinceramente uno no ve lo que los diarios tienen. Cuando uno que camina por esta ciudad, como muchos de ustedes seguramente han recorrido Europa en los últimos tiempos, y seguramente ninguno se encontró con el cuadro de lo que pintan en los diarios. El diario decía que cuando uno va a Europa o a Estados Unidos se encuentra miles de personas en la calle, tiradas, sin trabajo, todo lo demás. La verdad es que la actividad económica se sigue manteniendo de manera importante. Yo creo que esa actividad económica reciente más fundamentalmente el cambio de líderes políticos en todos los principales países de Europa y de Estados Unidos, pero también de Venezuela, son los que cambian en realidad la situación y las perspectivas. Los nuevos presidentes de cada institución son los que cambian la confianza, las expectativas de los ciudadanos. Y como dije antes, la economía para mí es confianza. Y cuando hay nuevos líderes, hay nuevas confianzas y se depositan nuevas confianzas.
que pasó en España con el cambio del socialismo con Rajoy, y eso genera, a pesar de los primeros impactos, una expectativa de la gente de que va a mejorar. Pasó en Francia con el cambio de presidente, pasó en Inglaterra, seguramente en Alemania pasará lo mismo. En Estados Unidos creo que más allá de que gane Romney o Barack Obama, genera nuevas expectativas el hecho de que inicie un nuevo proceso presidencial. Entonces, ese cambio de expectativa del liderazgo va a resultar en una mayor actividad económica, indudablemente va a generar recuperación. Además, afortunadamente, nosotros vivimos una tierra magnífica que genera riqueza permanentemente. Y esta lluvia bendita que tenemos hoy, indudablemente va a impactar en la próxima temporada de grano grueso con, por supuesto, los precios internacionales que tenemos importantes en una nueva generación de riqueza para nuestro país. Esperemos que decisiones desacertadas no lo impidan y que ya tenemos un parámetro de ingresos importantes en materia de relaciones para el Estado, que me parece que si nos mantenemos así, ya estamos bien y tenemos buenas perspectivas respecto de la cosecha de maíz. Y realmente yo sé que para muchos de los que están aquí, que tienen vinculaciones con el sector agropecuario, el maíz hoy es un problema porque cuesta un plantado, porque indudablemente no es lo mismo que la soja, pero creo sinceramente que este año el maíz también va a ser un aporte importantísimo en materia del mercado internacional de precios y de rindes, por lo tanto sería una buena apuesta para nuestra región también. Creo en definitiva que todas estas cuestiones van a hacer que podamos pensar el año que viene con mayor optimismo. De hecho, este segundo semestre ya empieza a notarse la recuperación económica de nuestro país después del primer semestre de recuperación permanente. Respecto a nuestra ciudad, hay muchos debates y muchas discusiones. Yo quiero decir en primer lugar, eso lo decía Jerónimo, yo soy intendente de toda la ciudad. Yo puedo entender y acepto las diferencias de pensamiento, de opinión. Yo tengo que tomar decisiones todos los días. No puedo escudarme a lavar las manos en que no cambie nada. La verdad es que yo no soy dirigente y pienso ser un intendente, prefiero irme de aquellos que solamente esperan que pase el tiempo y esperan una horita para hacer una carrera. Yo soy un intendente que ha decidido desde el primer momento que vine a esta ciudad a cambiar muchas cosas, a tomar decisiones y a que seamos realmente la ciudad que los comunenses merecemos y que además estamos en conocer de él. Y en eso de tomar decisiones muchas veces, por supuesto que afectamos a algunos. Pero esa afectación no es una afectación voluntaria y de mala fe que pretende hacerle daño a algún sector, como puede ser en este momento a partir de la decisión de que ICI, que hayamos hecho una oferta, no es que lo fuimos a buscar, vino a radicarse en nuestra ciudad y se muestra que nuestra ciudad se ha hecho visible. Algunos sectores puedan sentirse perturbados. Yo la verdad es que la experiencia que tenemos en estos 8 años, cada vez que hemos tomado decisiones en función de generar una apertura de la mente, de eso se trata, generar una apertura. Yo entiendo que vivimos en una sociedad capitalista, en un país que tiene el principio capitalista y que además yo defiendo, con, por supuesto, la intervención del Estado. Yo no creo en el capitalismo libre y absoluto que genera riqueza ciudadana. Creo que el Estado tiene que estar presente. Pero creo fundamentalmente que en el capitalismo, cuando más dinero hay, cuando más posibilidades de actividad económica hay, seguramente más beneficiados va a haber. Que a veces se afectan a unos sectores, otros se afectan a otros, pero que en su conjunto termina siendo beneficiario toda la comunidad. Y creo que así ha sido la historia de Junín. De hecho, aquí hay algunos empresarios que no eran de Junín, que no vivían en Junín hace 7 años atrás o 8 años atrás. Y de que nuestra decisión de que abriéramos la puerta de Junín y nos transformáramos de aquella idea de Junín de que espantaba a las empresas, de que Coca-Cola se fue a Chacabuco, de que Arco se fue a Salto, de que la Anónima se fue a Chacabuco, fuera la ciudad de que recibimos las empresas. Y cuando recibimos las empresas yo no puedo ponerme a elegir que vos sí o no de acuerdo a si afectamos a uno o otro. Nosotros abrimos Junín a la inversión. Y cuando abrimos Junín a la inversión, vienen todos los que quieren invertir, nosotros agradecidos de esa inversión. Por supuesto que eso vamos a seguir sosteniendo. Reitero, no es contra de nadie en particular. Yo quiero los intereses y defiendo los intereses reales. Primero, de una gran masa de consumidores que tienen derecho a poder elegir dónde comprar y dónde defender mejor sus ingresos. Y después, además, reitero, porque creo que cuando se invierte más, se gana más y trabajan todos. Si estuviéramos hablando de una economía cerrada, como se pretende en muchos espacios o muchos lugares de nuestro país a veces, si tenemos hoy 100 pesos, seguiríamos distribuyendo nuevos ingresos y lo que estamos acá. Cerramos la puerta y
no dejamos gente al mercado y distribuimos 100 pesos. Si vienen 10 más y traen otros 100 pesos, ya no vamos a estar distribuyendo 100 pesos entre los mercados. Vamos a estar distribuyendo 200 pesos entre los mercados. Yo creo que así en realidad es como funciona la economía, es como se agranda las ciudades, crece, es la forma de crecer, así hemos crecido nosotros. Así es también como esta ciudad, a pesar de que en todo el país ha habido un fuerte retroceso de la inversión en construcciones, un niño se ha detenido. Es más, este año tenemos en el municipio registrado muchísimas más construcciones que el año pasado. Se han pedido habilitaciones en otros cuadrados mayores que los que el año pasado. Para estar aquí, por generar empleo, por hablar y por siempre tener la predisposición para escucharnos. Creo que de esa manera es como podemos hacer entre todos un mejor que de hecho lo venimos haciendo en buena medida gracias a ustedes. Muchísimas gracias por compartir estos libros para seguir.